Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Onda Punta Vídeo, el canal de Onda Punta Radio. En este momento comienza la reproducción. 11 y 12 minutos de la mañana, estamos ya en nuestra segunda hora y como cada miércoles, a no ser que haya alguna novedad, pues tenemos Escuela de Familia con Maite Cruz, aunque en nuestro último programa, ¿no, Pues Maite? sí, buenos días. buenos días. Hoy es el último programa, teniendo en cuenta que estoy de lleno ya en la realización de las entrevistas para el programa que llevamos a cabo durante los meses de julio y agosto, el taller de compensación socioeducativa, un taller preventivo, como ya estuvimos comentando, que lo que intenta es facilitar la transición de los alumnos y alumnas de sexto de primaria a primero de la ESO. Y bueno, pues me lleva ya todo el tiempo y estamos ya a contrarreloj porque tenemos que comenzar ya primero de julio. Entonces, por eso, pues ya es la última sesión que tenemos de radio. Bueno, iremos reponiendo algunos de los programas para, Pues sí, sería para recordar que siempre son interesante. interesantes. Pues sí. Porque recuerdo, por ejemplo, que el último programa, por eso decía que, a no ser que haya algo extraordinario, la semana pasada hubo un pleno que no pudimos, pero el anterior sí estuviste con Fátima. Efectivamente. Responsable del plan de igualdad. Municipal de Igualdad, sí. Y os mandé una información que me había llamado la atención, porque decía la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha presentado esta mañana, esto era el 24 de mayo, a finales de mayo, el barómetro juvenil de vida y salud elaborado a través del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud y la Fundación Mutua Madrileña. La presentación ha contado con la participación del director general, en fin, la subdirectora, Y una de las principales conclusiones, que es lo interesante de este informe, que se extraen del estudio, es que las mujeres jóvenes presentan en general unos indicadores de salud y una percepción sobre su estado peores que los de los chavales. Curioso, ¿no? Bueno, Por curioso, supuesto. Me llamó la atención y por eso lo envié, ¿no? Dice pues este estudio es un ejemplo de lo que realmente queremos realizar en el municipio a través del Plan Municipal de Igualdad. Con perspectiva de género, analizar distintos aspectos de la persona para ver si realmente pues se dan desigualdades. Entonces, eso es necesario, es un paso previo para después tomar las medidas pertinentes a través de los distintos programas para pues equilibrar esa situación, ¿vale? Para que no se den estas desigualdades. De hecho, la semana pasada estuve en una jornada de coordinación integral entre agentes que intervienen en procesos de violencia de género en el condado de Huelva, muy interesante, donde realmente se estuvo analizando lo que la ley orgánica del 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género pues se otorga a los diversos ámbitos que intervienen en los procesos de violencia de género. Y muy interesante porque estamos hablando del Plan Municipal de Igualdad y en estas jornadas pues salió de que resulta fundamental para mejorar la igualdad en la ciudadanía, la concienciación, la sensibilización de estos temas y un tercer aspecto muy importante que es la coordinación entre pues, los distintos ámbitos pues, que luchan pues, para conseguir esta igualdad. Es decir, este plan municipal... Mientras sí es importante que el nuevo presidente del gobierno va a crear la vicepresidenta única, va a ser ministra de Igualdad. Porque por hoy no hay Ministerio de Igualdad y se va a crear un ministerio exclusivamente. Muy importante, sí. Muy importante, muy interesante y realmente es necesario porque no es suficiente la concienciación y la sensibilización. Eso es lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, pero vemos que falta algo y falta coordinación. Claro. Entre los distintos agentes, áreas, pues que trabajamos en ello. Entonces, desde a nivel municipal, pues lo vamos a hacer con este plan y realmente, pues vemos que realmente resulta fundamental. De hecho, en estas jornadas de coordinación de todos los agentes que intervenimos en materia de violencia de género, pues podemos destacar educación, podemos destacar sanidad, podemos destacar seguridad y la tutela judicial que hace referencia
a los CIM, a abogados, jueces que intervienen en este aspecto. Entonces, es fundamental y de hecho en esta jornada pues asistimos pues profesionales pues de las distintas áreas y llegamos a unas conclusiones muy interesantes porque todo está relacionado realmente, todo está relacionado. Tenemos que tener en cuenta que hay un retroceso en juventud, también salió en la jornada. Los distintos estudios evidencian que hay un retroceso en juventud con respecto al tema de la igualdad. Hay muchos estereotipos de género, mucho machismo, ideas confusas con lo que son las relaciones de pareja, el amor, que está fomentando pues estas relaciones de desigualdad. Por eso me llamó la atención, porque recuerdo que hablamos también de que eran más jóvenes, más chicos, que hacían deporte, por ejemplo, que las chicas. Por ejemplo, efectivamente. Y todavía se sigue viendo como en los gimnasios, sobre todo, ¿no? Sí. Cuando entra una chica, parece, no sé, que tiene que dar explicaciones de por qué está allí o algo. Efectivamente. Y se ve un chico y se ve la cosa más normal. ¿Por qué hacen menos deporte las mujeres que los hombres? Efectivamente. Es decir, este estudio que evidencia que hay un retroceso en la juventud es lo que queremos hacer en el municipio, visualizarlo. ¿En qué tareas, en qué hechos, comportamientos, actitudes entre chicos y chicas se materializa estas diferencias? Entonces, vamos a investigar, por ejemplo, en deporte y ya estamos viendo, nada más empezar, estamos viendo realmente desigualdades. Claro. Estamos viendo cómo la práctica de una actividad físico-deportiva en la chica es inferior en la mujer. Entonces, habrá que investigar por qué. ¿Qué ideas hay ahí en la cabeza? ¿Qué comportamientos, actitudes que hacen que tú pues recurras menos, ¿no? a esta actividad? Y en redes sociales, que creo que vas a hablar ahora también, efectivamente, que también hay una manipulación y una... ¿Qué es lo que ocurre? Que las nuevas tecnologías favorecen también esta violencia de género que se está viendo claramente en los jóvenes. La nueva tecnología, no con un buen uso, no con un uso responsable, puede fomentar estas desigualdades y esta violencia ejercida sobre la mujer. Entonces, por todo ello, pues tenemos que trabajar conjuntamente. Sí, que es un tipo de violencia y está bien que lo recordemos porque ese control que algunos jóvenes realizan sobre sus parejas, de dónde estás, con quién estás, envíame una foto para verte, que te echo de menos. Es simplemente una obsesión por el control de la otra persona que acaba siendo pues un abuso. Exactamente, ¿no? Efectivamente. Un tipo de agresión, ¿no? Exactamente. De hecho, hoy vamos a hablar de la netiqueta, las normas de comportamiento, netiqueta. Vamos a hablar de un decálogo, porque la netiqueta realmente son normas de comportamiento en la red, en lo que es en el espacio virtual, para realmente pues tener pues unos hábitos respetuosos, ¿no?, hacia los demás. Entonces vamos a hablar de estas reglas de comportamiento que tenemos que tener todos presentes y que padres y madres, este es el último tema que hemos visto que hemos analizado en Escuela de Familia. Hemos dado orientaciones a padres y madres para que hablen con sus hijos e hijas sobre la netiqueta. Estas reglas de comportamiento que deben respetar cuando están utilizando el entorno virtual. Ahora me lo explica, porque ayer me acordé de ti que estaban hablando en otra emisora de radio, estaban hablando sobre la serie que por cierto estoy siguiendo, que me está gustando, que se llama La Catedral del Mar. Y hablaban de la resiliencia. Resiliencia. Claro, sí, todos estos conceptos realmente... Y que decían que en esta serie se ve como mucho lo de la resiliencia. Sí, son conceptos muy antiguos, pero hoy en día, teniendo en cuenta la complejidad de la sociedad actual, pues como no seamos resilientes, estamos perdidos. Entonces, realmente... Siempre ha sido un concepto pues importante, ¿no? Conocerlo, desarrollarlo, pero hoy en día es fundamental. ¿Y la netiqueta qué es? Vamos a pasar a estudiar ahora, a analizar en qué consiste, pero bueno, voy a dar algunas pinceladas más sobre las jornadas, cositas que me gustaría que tengamos en cuenta, y es que hemos visto de que eran distintos profesionales de distintos ámbitos los que hemos participado en esta jornada. Se ha hablado, ¿no?, de la importancia de tener en cuenta este retroceso en la juventud para tomar medidas, de que las nuevas tecnologías favorecen este tipo de violencia, y tenemos que tener en cuenta
que es muy importante desde el ámbito educativo. Yo lo que sí que observo en este tipo de jornadas, a veces tenemos oportunidad, se establece un debate entre los asistentes y el panel de expertos, pero otras veces no, como en este caso, ¿no? Podíamos preguntar en el panel de expertos a los distintos profesionales, hacer distintas preguntas, pero no podíamos los asistentes un poco pues dar nuestra opinión. Y me hubiese gustado darla porque cuando se habla de educación, del ámbito de la educación, se menciona mucho a los centros educativos. La responsabilidad en el aspecto educativo, centros educativos, son los que tienen que educar en materia de igualdad. Realmente eso es cierto, los centros educativos, evidentemente, y me consta, trabajan el tema de la igualdad, pero tenemos que tener en cuenta que los centros educativos complementan la labor educativa del ámbito familiar, de la familia, pero no la sustituye, ni lleva realmente, digamos, las riendas, no. Es el entorno familiar quien realmente tiene que dar ejemplo de igualdad y complementa al centro educativo. ¿Por qué? El centro educativo, desde el ámbito educativo, realmente los alumnos pueden empezar a manejar conceptos, a pensar conceptos en materia de igualdad, porque los términos son importantes. Saber realmente pues qué consiste, qué es la coeducación, por ejemplo, qué es el empoderamiento de la mujer, qué es el techo de cristal, qué son los estereotipos, qué es el género. Todo esto lo tienen que conocer los alumnos y alumnas desde el centro educativo. Eso es pensar de manera crítica, reflexiva, sobre los distintos términos importantes en materia de igualdad. Pero no nos podemos quedar solo en el pensar, en el discurso, sino que tienen que pensar y sentir con el corazón. Y no van a sentir en un ambiente formal dentro de un centro educativo. Lo pueden hacer también, pueden sentir también, pero donde más van a sentir es en el entorno familiar. Claro. Cuando ellos en el día a día, en su día a día, tienen ejemplos de igualdad en las relaciones, por ejemplo, que se establecen en casa, claro, en la forma de educar, ahí es donde empiezan además, donde a hacer pasan más suyo, horas, ¿no? Más tiempo, ¿no? Lógicamente. Ahí es donde empiezan a interiorizar ese discurso que se ha dado desde otros ámbitos, entre ellos el centro educativo. Pero si están trabajando el tema de la igualdad en un centro educativo, manejando todos estos términos, pero después en casa estamos educando desde desigualdades, claro. Y estamos dando, pues no sirve de nada. El ejemplo que poníamos de celebrar el Día de la Familia, por ejemplo, y no como se celebran en algunos centros, claro, el Día del Padre o de la Madre, claro, entre otras cosas, porque claro, hay mucha diversidad familiar, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, claro, realmente, sí es cierto, por eso a mí me hubiese gustado decir, sí, nuestros hijos e hijas tienen que pensar en el centro educativo todos estos términos, pero tienen que sentirlo también, y para sentirlo, pues nos tenemos que poner a las pilas desde el ámbito familiar, y para ello nos tenemos que formar, porque es lo que decimos, que muchas veces inconscientemente estamos proyectando estereotipos sin darnos cuenta. Entonces tenemos que analizar todo eso. ¿Por qué? Porque a mí no me cuadra todavía, y todavía se da, de que las tareas domésticas muchas veces recaen mucho más en los chicos, más que en las chicas. Eso no cuadra y chirría con la igualdad, que es lo que queremos. Porque la práctica deportiva se dé en mayor medida en los chicos más que en las chicas, en los hombres más que en las mujeres. Eso también chirría. O, por ejemplo, que las funciones parentales se desarrollen más por la madre. En los centros educativos, ¿quiénes participan más? En los programas parentales, ¿quién va más a los programas parentales? A los centros de salud, ¿quiénes van? Padres o madres con sus hijos e hijas cuando están enfermos, o quién pide permiso en el trabajo en mayor medida. Todo esto no cuadra con la igualdad. O, por ejemplo, cómo se va normalizando las relaciones de pareja cada vez a más temprana edad en los adolescentes. Que tu hija tiene 13 años y ya pues como que ves normal que tenga una pareja, y ya pues están en casa, dejan de hacer otras actividades y todo es pareja. Eso chirría, eso no es normal. Es decir, que existen realmente muchas cosas que no cuadran y no encajan para la igualdad. Y el lenguaje es muy importante, Maite. También. Entonces, una amiga muy concienciada con esto, con la igualdad, hablaba de alguien y me decía, hijo de su madre, y dice, bueno, perdón. Dice, siempre que queremos decir algo negativo, lo decimos
con términos femeninos. Efectivamente. Y cuando se quiere destacar algo positivo, se utilizan términos masculinos. Es muy importante. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el lenguaje es fundamental, ¿no? Totalmente. Después, por ejemplo, es lo que estaba comentando antes con respecto a las redes sociales. Sí es verdad de que a través de las nuevas tecnologías también se potencia mucho pues esa victimización de las mujeres que llegan a ese proceso de maltrato, de violencia, sin darse cuenta. Entran en este proceso sin darse cuenta. Por ejemplo, ese aislamiento que se produce, ese control, esa desvalorización, muchas veces utilizando la tecnología. ¿Vale? Es decir, humillando a la persona, utilizando pues el entorno virtual, con lo cual esto hace mucho más daño, porque todo esto al final hace que llegue a muchas más personas y al final, pues bueno, pues toda tu privacidad, tu intimidad, pues queda expuesta a todo el mundo y quedas desprotegida, ¿vale? Después, por ejemplo, se habló mucho también desde el ámbito sanitario, la importancia, pues eso, ¿no? De que haya pues personas especializadas que detesten, porque en la prevención, ¿por qué se hace? La prevención es para saber detectar cuanto antes una situación de riesgo. No cuando ya está el problema. Cuando ya está el problema instaurado, pues todo el mundo se da cuenta. Ahí ya prevención, pues no, allá es una intervención de un problema que se está dando. Sin embargo, con la prevención lo que pretendemos es poder detectar a tiempo el inicio de un proceso donde la persona empieza a entrar, y lo que queremos con la prevención es desde los primeros pasos, escalones, detectar esa situación, en este caso de violencia de género. Pero para eso tenemos que estar especializados desde un centro educativo, por ejemplo de secundaria, pues el profesorado tiene que estar preparado para poder detectar esta violencia en sus alumnos y alumnas. Lo mismo que las familias. Tienen que venir a los programas parentales porque de esa forma van a conocer las primeras señales de alarma de que tu hija puede estar sufriendo pues una violencia de género en los primeros escalones. De eso se trata, saber detectarla. Y desde el ámbito sanitario, desde los cuerpos de seguridad, hace falta que se forme a los profesionales para que sepan detectar esta violencia pues desde el principio. Que muchas veces pues obviamos determinados comportamientos y actitudes que ya nos están diciendo que el problema ha comenzado. No podemos dejar a que el problema pues esté en niveles pues mucho más superiores. ¿De acuerdo? Entonces todo esto es lo que se estuvo hablando y sobre todo fundamental tener en cuenta que el trabajo en equipo es lo más importante, ¿vale? El trabajo en equipo es lo que va a hacer mucho más eficiente todo nuestro trabajo. Por eso es muy importante también, me gusta destacarlo porque practicar deportes de equipos, ¿no? Que no sean deportes también, individuales. Yo creo que eso, además, porque socializa al niño, a la niña, totalmente, que lo hacen más. Sí. Y ¿no? Desde muy pequeñito, ¿no? Cuando nuestros hijos e hijas desde muy pequeñitos en los centros educativos aprenden pues a convivir, se les invita a convivir y no hacer estas diferencias, pues eso es fabuloso. Pero sin olvidar el ámbito educativo, como siempre decimos. Y dos palabras fundamentales: adaptación, nos tenemos que adaptar a una nueva realidad, queremos la igualdad, y compromiso. Compromiso por parte de todos y todas, no por parte de unos poquitos que están metidos en un plan, no. Por parte de todos y todas, analizando pues nuestros comportamientos, nuestras actitudes y saber detectar aquellos comportamientos y actitudes donde se está favoreciendo a las desigualdades. Claro, ¿vale? Claro. Bueno, y después demostrarlo con hechos, como decía, ¿no? Porque vale ya de hablar de diferencias salariales, por ejemplo, entre hombres y mujeres, vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Efectivamente. Que no nos quedemos en el discurso, que es lo que decíamos. Ahora mismo el discurso es bueno y el discurso no lo creemos, ¿vale? Es decir, estamos en una fase donde ya está superado el discurso, es riguroso, contundente, tiene credibilidad, prestigio, y ha pasado a la ciudadanía este discurso y se lo cree. Pero tenemos que pasar a lo siguiente, no solamente que quede en el discurso, también que quede en nuestro día a día, nuestros comportamientos, nuestros valores, nuestras actitudes, que empecemos a practicarlo, a transferir el discurso a nuestro día a día. Entonces, invito desde aquí
a que todas las personas que nos estén escuchando piensen en su día a día y si realmente están favoreciendo esta igualdad o no. Y si no la estamos favoreciendo, pues cambiar ese tipo de hechos. Mira, me dice una oyente, concretamente, que está muy atenta y concretamente porque dice que está en unas palabras que ha dicho el siempre referente, al menos para mí, Iñaki Gabilondo, que dice que mientras que una mujer siga teniéndose que hacer la pregunta de si quiere ser profesional o quiere ser madre, seguiremos en la prehistoria. Efectivamente. Me parece muy... Efectivamente. Muy interesante. Claro. Bueno, pues, pues, ¿qué más? A ver. Hoy voy a dar algunas orientaciones para hacer un uso seguro y responsable de Internet por parte de los menores. De ello, pues, evidentemente, desde distintos ámbitos se trabaja con los menores, pero yo siempre me centro en entorno familiar. Orientaciones a la familia para que desde este entorno, pues, podamos servir, pues, de pilar de prevención para nuestros hijos. Es una documentación que es lo último que hemos dado en Escuela de Familia, y es una documentación que el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha sacado a disposición de la familia, estas guías para uso seguro y responsable de Internet, donde realmente los padres y madres pues tienen una importante labor de mediación en estos temas. Pero para ello, evidentemente, nos tenemos que formar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando salen estas guías que dan orientaciones a padres y madres, yo siempre recomiendo que se analice rigurosamente la información, de manera crítica, reflexiva, contrastando con otros materiales, porque realmente a veces llegan a nuestras manos orientaciones muy interesantes con respecto a distintos temas, pero tiene que haber una coherencia, tiene que haber ahí una sensatez, tiene que haber ahí un equilibrio con respecto a todas las informaciones. Y a veces hay cosas que chirrían. Hombre, chirrían. Claro, Entonces, esta guía me parece muy interesante, necesaria. Y ¿Quién la edita o quién la...? Esto realmente es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Oficina de Seguridad del Internauta, y Menores, Oficina de Seguridad del Internauta. Es decir, que realmente es una información a nivel nacional institucional, ¿no? Sí, que realmente es bastante fiable, bueno, buena. Esto va a cambiar mucho con el nuevo ministro de Ciencia, que acabo de conocer que ha sido una sorpresa, porque me parece una persona muy destacable, que es el astronauta Pedro Duque. Y yo creo que le va a gustar mucho a mucha gente, sobre todo a quien se dedica a la ciencia. Y supongo que, claro, que como tú dices, esto se ha hecho por alguien o por varias personas, y normalmente depende de quién lo haga, cambiará, ¿no? Yo, como profesional de la educación, se establecen unas orientaciones según la edad. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con hay una gran inmediatez en el acceso de las tecnologías, y los grupos de edades y las orientaciones que se da para cada grupo de edades, yo, por ejemplo, no lo comparto. Claro. ¿Tú consideras como profesional de la educación, veo que demasiado temprano pronto, ¿no? se introducen las tecnologías, ¿vale? Entonces, ahora lo analizaremos. Bueno, la mayoría de las cosas, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo. Es esta guía la que estamos hablando. Sí. Para que se vea. Además, una guía que se puede perfectamente conseguir. Sí, me imagino está publicada, que por internet. Y es una que es una guía a disposición del ciudadano, donde padres y madres pues pueden acceder a ellas, pues y realmente es una información bastante valiosa. Pero con respecto a los grupos de edades que se establecen para el acceso a las tecnologías, ahí realmente yo, como profesional de la educación, pues no estoy de acuerdo, ¿vale? Con algunos aspectos que comentaremos si te parece. Lo que realmente estamos de acuerdo es que la alfabetización tecnológica para el entorno virtual es fundamental, ¿vale? La primera que me ha salido, la que he puesto, guía para uso seguro y responsable
de Internet por los menores. Automáticamente la primera que sale. Sí, perfecto. Transparencia y, o sea, en la página de transparencia, en el portal de la transparencia de la Administración General del Estado. O sea, exactamente. Que es accesible para todos. Sí. De hecho, los programas parentales son tan importantes y necesarios que aquí nosotros en nuestro municipio, pues a través de servicios sociales, pues está pues el aula de orientación y mediación familiar. Pero desde se puede acceder perfectamente a cursos online de formación parental. Es decir, que yo siempre digo que hay que formarse y no tiene que ser en un espacio físico, también puede ser en un entorno virtual. Hay mucha información publicada, muy actualizada, donde realmente pues podemos acceder para recibir todo esto. Ahora bien, sí es cierto que es mucho más enriquecedor el espacio físico a través de estos programas municipales porque son más cercanos y da lugar al debate. Claro. Al debate, las discrepancias, el analizar de manera crítica, transferirlo a tu día a día haciendo pues determinados ajustes y todo eso, pues a veces es bueno pues que establecer un debate. Entonces, está claro que la alfabetización tecnológica es necesaria, pero también añado la alfabetización emocional. ¿Vale? Es decir, yo considero que si no somos capaces de gestionar las emociones y relacionarnos en el entorno físico, no estamos preparados aún para el entorno virtual realmente. Es decir, claro. Cuando trabajamos con niños de infantil de 0 a 6 años, realmente tienen que adquirir unas habilidades, unas destrezas que son primordiales antes de pasar al entorno virtual. Entonces, introducir, como viene aquí, a partir de los 3 años, las nuevas tecnologías, pues realmente pues no lo veo, a no ser que sean programas muy específicos para niños y niñas que por determinadas limitaciones, carencias, pues necesitan eso pues para poder conseguir determinados objetivos. Pero realmente no es la vía de aprendizaje lo que es la tecnología para niños de 0 a 6 años, claro. ¿Vale? Los niños de 0 a 6 años aprenden de otra forma muy diferente. Entre otras cosas, tienen que aprender a escribir y a leer primero, el ¿no? principio de intuición, tienen que aprender investigando, analizando, utilizando todos los sentidos, descubriendo por ellos mismos, no a través de la pantalla. Entonces yo realmente recomiendo introducir la tecnología pues después. Ahora yo cuando analicemos los distintos grupos de edad. Me choca, y sé que esto a lo mejor puede chocarle a algunos oyentes, pero me choca mucho. Veo cada vez más como en reuniones familiares o en un restaurante comiendo, cenando, en la calle, como cada vez más se ve que cuando un niño, digamos, entre comillas, está molestando, se le da el móvil. Claro, efectivamente. ¿Entiendes? Y automáticamente el niño se pone a jugar o a hacer lo que sea o a saber, ¿no? Que tenga la edad que tenga. Estoy hablando de niños pequeños, ¿no? Niños que ya son mayorcitos, pues mira. Y se pone, claro, y la forma de entretenerlo, toma el móvil o le ponemos, siempre que sea una peli o un dibujo animado o algo que sea entretenido, vale, pero yo he visto cosas que a mí me han horrorizado, ¿no? Como los jueguecitos estos de violencia, de agresividad, de guerras y tal, que me parece algo espeluznante. Y es la forma más fácil decir, el niño ya está entretenido, ya me deja tranquilo comer, o me deja tranquilo tomar el café, o hablar con mis amigos y ya. ¿Cómo va a interiorizar el niño progresivamente normas de comportamiento cuando realmente no les damos la oportunidad de reflexionar sobre ello ni interiorizarlo cuando le damos este recurso y ya está? El niño se comporta bien, entre comillas, que realmente pues no es la vía. Lo lógico sería hablar con el niño y decir, mira, estamos aquí o tal. O cubrir determinadas necesidades, como por ejemplo, si nosotros estamos comiendo en un restaurante, pues el grupo de adultos perfectamente podrá estar ahí horas y horas, ¿vale? En su debate. Sin embargo, los niños van a querer jugar, levantarse, van a querer divertirse, que es lo que tienen que hacer y lo que tenemos que proporcionarles realmente. Ahora, si le damos este recurso, pues bueno, nosotros pues estamos tranquilos, ellos también lo están entre comillas, porque no es así, porque al final lo que entran en una dinámica que no aprenden los recursos y habilidades fundamentales para después controlar otras situaciones. Entonces es un error gravísimo. Y que eso conlleva otras consecuencias también graves, ¿no? Eso facilita el control, entre comillas, de los niños, pero no es un control, es un descontrol absoluto. Y eso nos lleva después a tener más dificultades para gestionar
otras cosas, porque se crea ya desde muy pequeñito una dependencia, una gran dependencia, pues a la tecnología, a la pantalla, y si no están frente a la pantalla, eso no no es saben qué hacer. cosa mía, entonces, por lo tanto, eso lo ves tú también. Por supuesto. Y yo creo que lo Por verás. supuesto, por supuesto. Claro. Tenemos que tener en cuenta que dentro de las estrategias de mediación parental está pues el supervisar, el acompañar a los menores, orientarlos, pero también establecer medidas restrictivas. Eso es fundamental, es decir, no nos podemos quedar solamente en el plano de sí, yo superviso, yo lo acompaño, yo sé lo que hace, le estoy dando unas orientaciones, hay normas clave. No, por la noche no usar móvil. Pero vamos por a la ver. noche no usar móvil. Pero eso, no, porque le sí, tengo puesto claro. yo desactivo. Todas las aplicaciones que... Sí, no, pero hay una forma, por ejemplo, de controlar si estás usando el WhatsApp, si recibes los mensajes, ¿no? Pero hay forma de anular eso. Claro, y ellos están por delante. Claro, que los padres se creen que lo están viendo y no. Efectivamente. O sea, el móvil hay que dejarlo en el cajón o sí, guardado sí. cuando uno se va a la cama. Porque si no hay niños que se llevan toda la noche pendientes del móvil. Muchas veces cuando se dan orientaciones, pues eso, muy centradas en la supervisión, acompañamiento, orientaciones, normas, pero tenemos que tener en cuenta que los criterios no solamente son el número de horas, el tiempo adecuado, de exposición a la pantalla, que sean programas que estén adaptados a las edades, que sean educativos. Esos son criterios, pero tenemos que tener en cuenta que también uno de los criterios es la edad. La edad, si realmente es un recurso, teniendo en cuenta la edad que tiene, apropiado para ellos. Es decir, la edad también es un criterio de acceso o no a la tecnología. No solamente la calidad y el tiempo de exposición a ella. Igual que hay edades para todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí es donde yo veo realmente muchas discrepancias, mucha incoherencia. Y yo cuando se establecen estas franjas por edad, pues que ahora, si te parece, lo comentaremos, pues no lo veo. Estaba buscándolo yo en la guía, pero... demasiado está después de la importancia de la mediación parental, ¿no? Sí, exactamente. La mediación es fundamental, la mediación activa de la que hemos hablado, pues es muy interesante, la supervisión, acompañamiento y orientación, que es lo que hemos dicho, pero también tenemos que tener una mediación restrictiva y es realmente establecer reglas rigurosas sobre si se puede utilizar o no ese recurso y reglas también de el tiempo, pues de exponerse a ellos. Ahora bien, muchas veces nos centramos en las orientaciones que damos a los hijos e hijas, pero tenemos que ser ejemplo. Entonces, mis primeras orientaciones van dirigidas a los padres y madres. ¿Somos un buen ejemplo para nuestros hijos e hijas? Eso. ¿O quizás estamos muy expuestos a ello con la utilización de la tecnología? Tampoco tenemos que demonizar las nuevas tecnologías, no tenemos que verlo como que eso es la catástrofe. No. Es decir, tenemos que ver que es un recurso, es un avance social de hecho, de la actualidad. Mientras escucho a Maite con su guía, yo acabo de buscarla aquí en el ordenador y la estoy siguiendo a través de mi pantalla. Claro. Problema, ¿no? Es decir, que realmente no tenemos que... yo oriento a padres y madres que no demonicen las nuevas tecnologías, porque eso tampoco es así, ni yo tampoco lo hago. Es decir, es un avance. Es curioso porque mi hija ahora, que está en segundo de primaria, está viendo la historia, ¿no? Están viendo la línea del tiempo y lo que pasa es que son saltos bastante grandes porque están estudiando lo que es la prehistoria, paleolítico, neolítico, después se van a la Edad Media y después a la actualidad y los avances de cada una de las etapas. Evidentemente ya sabe cuáles son los avances que han destacado de la actualidad. La nueva tecnología. La nueva tecnología. Es que no está demasiado avanzando. Como si no hubiésemos conocido otras muchas cosas desde la Edad Media hasta la actualidad. Bueno, pues las nuevas tecnologías es lo que aparece en el ordenador, los móviles, eso es lo que marca ella, que tú vayas al examen. Bueno, pues los avances de la actualidad estaban relacionados con las pantallas. Digo, bueno, ahí no me puedo meter porque es lo que viene, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, es pero una pena. Sí es bueno y además hablar siempre lo decimos de orientar y saber utilizarla. Efectivamente, es decir, y no que creernos todo lo que aparece en internet, no creernos, saber seleccionar. Eso es una de las del decálogo, la etiqueta, una de las normas que tenemos que tener en cuenta es eso. No tenemos que creernos todo lo que aparece. No. Claro. Ahora después lo veremos con detalle. Entonces, evidentemente es un recurso, es un avance, por supuesto, nos puede facilitar en los distintos ámbitos, pero tenemos que saber realmente utilizarla de manera responsable.
También, por supuesto, elegir los contenidos apropiados para la edad. Es decir, eso lo tenemos que supervisar padres y madres, que realmente cuando estén utilizando la tecnología, en el momento que acceden a determinados recursos tecnológicos, que los programas que utilicen pues estén adaptados a su edad. Eso lo tenemos que controlar padres y madres. Por ejemplo, los videojuegos, pues vamos a ver que sean videojuegos, que realmente los temas que aparezcan pues sean temas pues realmente que respetuosos pues con la ciudadanía. Libre de violencia, de comportamientos agresivos, de falta de respeto, y de, bueno, muchas veces comportamientos un poco ahí que no son legales incluso, ¿vale? Pueden aparecer juegos donde pues se consigan objetivos pues haciendo cosas que van contra la legalidad. Bueno, muy importante también preocuparnos por conocer el entorno y la tecnología. Realmente tenemos que estar a su altura. Entonces nos tenemos que poner las pilas en este aspecto, porque no, muchas veces tú dices, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que está haciendo mi hijo, mi hija? Bueno, pues tenemos que indagar y ponernos las pilas y estar a la altura, pues para poder controlar esto. También muy importante interesarnos por lo que hacen en línea. Compartir actividades cuando tienen determinadas edades, pues muy importante pues estar ahí un poco pues con ellos, codo a codo, investigando sobre determinadas aplicaciones, determinados juegos, para ver si realmente pues son adecuados o no. Cómo se mueven en este entorno virtual. Después muy importante también ayudarles a pensar críticamente sobre lo que encuentran en la línea, lo que hemos hablado anteriormente, que no se crean todo lo que aparezca ahí. Hay pues mucha información y muchas veces contradictoria. Y después, por supuesto, nos tenemos que asegurar de que se sientan cómodos cuando nos solicitan nuestra ayuda, que haya confianza, pero eso no lo tenemos que ganar, la confianza, ¿vale? Para que acudan a nosotros cuando tienen alguna duda. Con respecto a las recomendaciones de mediación parental por grupos de edad, que aquí esto es lo que yo pongo un poco en tela de juicio, Vale. Yo entiendo que muchas veces establecen estas franjas de edad porque teniendo en cuenta que están accediendo a tan temprana edad a la tecnología, bueno, pues al menos vamos a poner unas normas, ¿no? Para que esto no sea un desastre absoluto. Pero vuelvo a repetir, no podemos normalizar que niños de 3-4 años pues ya estén utilizando la tecnología. No. Según aquí, niños pequeños de 3 a 5 años. Primer contacto con las tecnologías. Se recomienda una supervisión total de sus actividades e iniciarles en las pautas básicas de uso. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando ya vienen desarrollando, pues, ¿qué es lo que hacen los niños pequeños de 3 a 5 años? Normalizándose sus primeros contactos con las tecnologías. Preparar un entorno TIC controlado sin conexión a Internet. Que tenemos que habilitar en casa entornos sin conexión a Internet. Tablets sin conexión Wi-Fi que dispongan de un catálogo cerrado de contenidos aptos para su edad. Estamos hablando de niños de 3 a 5 años. Sí, sí. Sí, no, yo he visto eso, unos juegos que son educativos, ¿sabes? De dibujo, de relacionar dibujos con... Sí. ¿Sabes? Bueno, y sí, podría entrar, pero más que nada para... Pero sí es verdad de que pueden existir programas de dibujos interesantes, pero los niños a estas edades tienen que utilizar todos los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, dibujar... Como siempre hemos comenzado a dibujar. Con el boli. Con el bolígrafo, con el lápiz, con los colores, viendo las texturas, claro, de cómo queda señalado con una textura, con otra, la posición de los dedos, todo eso no se puede adquirir en el entorno virtual. Es mucho más rico cuando un niño dibuja en un papel, eligiendo los colores, el tipo de material para hacer eso, es algo mucho más rico, experimentan, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por mucho que preparemos entornos TIC, bueno, y no he terminado, solo se recomienda que utilicen dispositivos con conexión a Internet, teléfonos, tabletas, ordenadores, consolas, bajo la supervisión directa de un adulto. Vamos a ver. Niños de 3 a 5 años. Tienen que estar haciendo otra cosa estos niños de 3 a 5 años. Elige contenidos infantiles, hombre, evidentemente, y supervisar su actividad. Iniciarles en buenos hábitos de uso. Sé claro con las normas desde el principio. Vale, todo esto está muy bien, pero
para niños de 3 a 5 años yo lo veo todavía demasiado prematuro la utilización de la tecnología. Como he dicho antes, a no ser que sea pues determinados chicos y chicas que presenten determinadas limitaciones, dificultades que hay que compensar con algún recurso tecnológico. Pero si no es el caso, tienen que estar haciendo otras cosas y tienen que dibujar, adentrarse en la lectoescritura de otra manera muy diferente, ¿vale? Entonces, no lo veo en este grupo, pues, este tipo de recomendaciones, porque pienso que a estas edades prácticamente no deben de tener acceso a la pantalla. Después hay un salto y aparecen niños de 6 a 9 años. Yo, por ejemplo, ahí haría una diferenciación: primer ciclo de infantil, 6-7 años, y después ya un segundo grupo, el segundo ciclo de infantil, que ya sería 7-8 años. ¿Vale? Entonces, lo que se introduce aquí con 6-9 años, yo lo introduciría en el segundo ciclo de primaria, que sería a partir de los 7 años. Es decir, a partir de los 7 años, yo daría las recomendaciones que se ha dado de 3 a 5 años. Que serían sus primeros pasos en Internet. Exactamente. Yo a partir de los 7 años, pues prepararía el entorno TIC en casa. Con 6 años, conexión a Internet. Efectivamente. Pero yo hasta el segundo ciclo de primaria, hasta el segundo ciclo de educación primaria, no introduciría las tecnologías. Tienen que hacer otras cosas, tienen que jugar de otra manera. En el momento que ya se han creado una serie de habilidades, destrezas, que son fundamentales para después que se puedan desenvolver en el entorno virtual, pues no. Además, te digo una cosa, introduce una serie de conceptos, como dice, facilítales contenidos de calidad. Las soluciones de control parental limitarán en gran medida el acceso a contenidos inapropiados. Estoy seguro que hay muchísimos padres, madres o entornos familiares que no saben hacer ese tipo de control a través de Internet. ¿Cómo le controlo yo qué páginas me puede visitar y qué páginas no? ¿Qué web sí y qué web no? Efectivamente, es lo que estamos hablando. Para poder detectar, tenemos que prepararnos, formarnos. Por eso los programas parentales son fundamentales. Porque ¿qué padre-madre hoy en día pues va a estar pues a la misma altura que sus hijos, hijas, si no se forman? Claro, es imposible. De hecho, estamos conociendo continuamente casos de menores que han sido engañadas a través de Internet, que han mandado fotografías. Claro, es que es normal, es que si no se hace un control, pues pasan esas cosas, pero... En fin. Yo animo a padres y madres que se lean todas estas recomendaciones, pero veo que tenemos que respetar esa etapa infantil de juego por excelencia simbólico, las relaciones con los demás, descubriendo, investigando y menos pantalla, ¿vale? Vamos a dejar las pantallas para un poquito más adelante. Y si te parece, porque nos quedamos sin tiempo, vamos a hablar sobre la netiqueta, ¿vale? Que es la netiqueta, a qué nos referimos con ello, y vamos a dar algunas orientaciones. Realmente la netiqueta es un conjunto de normas, de comportamientos que hacen de Internet y las tecnologías pues sitios más agradables donde la convivencia y el respeto mutuo pues son primordiales, ¿vale? Es decir, lo mismo que nos comportamos... O sea, lo que no hay ahora. En el entorno físico, lo mismo que controlamos en el entorno físico, lo tenemos que hacer en el entorno virtual. Y muchas veces no ocurre. No, o sea, no muchas veces, Maite. No seas tan benevolente. Yo es que no quiero utilizar nunca siempre, pero vamos. No, siempre no, pero normalmente. O sea, parece que como insultar y ser grosero y ser mal educado cuesta menos trabajo cuando además tiene la misma penalización. Porque además, si tú insultas a otra persona, le faltarle respeto, o si insultas y te pueden denunciar igual que, pero parece que es gratuito, o parece que como no conocemos muchas veces a quien le escribimos, podemos decir las barbaridades que se nos ocurran. Exactamente. Eso no es así, ¿no? Entonces, como tú dices, tenemos que tener la misma educación y el mismo trato que cuando hablamos con las personas cara a cara, ¿no? Efectivamente. Entonces, vemos ahí una diferencia de que la persona en el entorno físico controla una serie de aspectos que después no se controla cuando estamos en el espacio virtual. Queda ahí, ala, ya está. ¿Cuántas barbaridades hemos leído, sobre todo las que más suenan de políticos que de pronto sueltan un exabrupto ahí? Tienen que pedir después disculpas. Efectivamente. Si lo hacemos los adultos, que se supone que tenemos pues un grado de responsabilidad, de sensatez, pues imagínate nuestros hijos e hijas. Entonces, padres y madres debemos de hablar con nuestros hijos sobre
este tipo de comportamientos que debemos respetar. ¿Para qué? Para evitar situaciones de riesgo. Claro. Situaciones incómodas, Claro. que después Bueno, tienen una repercusión. Y para que los respeten a ellos también, ¿no? Y a ellas, ¿no? Sí, sí, es que dentro de la... Claro. Efectivamente. Por ejemplo, ¿cuántas veces publicamos en el entorno virtual una serie de cosas o damos opiniones que ni pensamos sobre la marcha, porque también se caracteriza muchas veces por la inmediatez. La rapidez, sí, que a hace ver que- quién lo pone antes. Exactamente, lo inmediatez. Y después pones cosas que tú dices, uy, Dios mío, ¿qué es lo que he puesto? Uy, ¿qué es lo que pasa? A nuestros hijos e hijas tenemos que transmitirle que tenemos un prestigio, una credibilidad que podemos perder en cuestión de segundos Sí, es verdad. en la red Por virtual. intentar ponerlo primero. Sí. Entonces, imagínate los adolescentes que se caracterizan por esa energía, esa vitalidad, esas ganas de ser los primeros, de dar información, pues imagínate, pues las barbaridades que pueden soltar que después se van a arrepentir cuando se pongan a recapacitar un poco sobre lo que han hecho. Entonces, desde casa, ¿qué transmitimos? Ese prestigio, esa credibilidad que tienes, esos valores, tienes que reflejarlo en la red virtual. Lo mismo que lo haces en el entorno físico. Bueno, habrá chicos que ni en el entorno físico ni en el virtual, evidentemente. Hombre, pero hay también otros... te digo una cosa, tampoco hay que reflejarlo todo en la red virtual, ¿eh? Que claro, parece que... Otra de las normas. Realmente respeta tu privacidad, tu intimidad. Efectivamente. Es decir, tenemos que tener en cuenta que como nos comportamos en el entorno físico, pues así nos tenemos que comportar en el entorno virtual. Y si tú eres una persona con unos valores, con unas creencias, con una esencia, pues eso es lo que tienes que reflejar a través del entorno virtual. No hacer teatro, ni intentar aparentar una cosa que después no eres. Porque eso te pasa también muchas veces. Tú quieres mantener una imagen. Hombre, pero... hay gente, yo un poco también siempre, pero hay gente que te pide amistad por el Facebook, que te ve por la calle y no te saluda. Por ejemplo, eso no, ¿Usted no para tiene qué me pide, sentido. para qué me pide amistad si no me ha hablado en la vida o no me conoce? Le da vergüenza. No me pide amistad, pues no se le voy a dar. Si no me da los claro, buenos días. Claro. Cuando me paso por la acera. Sí. O incluso le doy los buenos días y no me responde y ahora me pide... No tiene sentido. Que no tiene sentido. Bueno. Realmente tenemos que educar a nuestros hijos. Uy, pues Sí, es tiempo. No me queda tiempo de la netiqueta. Pues, o me lo Vaya. explicas rápido o vas a tener que venir otro día. Bueno, os digo una cosa. Si la semana que viene lo que voy a hacer, estoy de lleno en las entrevistas, pero tan importante es esto que voy a hacer un ajuste, voy a intentar hacer un ajuste para poder venir. Aunque sea un ratito más corto. Venga, ¿Vale? pues, Si no, te pero parece. ya si vengo, ya me quedo, ya media hora más que menos. Bien, es muy importante educar también a nuestros hijos e hijas para que sean sensibles en el respeto y trate hacia los demás en el entorno virtual. Porque como que cuesta más trabajo respetar a los demás, porque es algo como tú no tienes a la persona mirándola delante, a los ojos, pues, claro. Alguien pone algo y ahora pues critica eso de una forma pues poco respetuosa, humillando incluso a la persona, quedándola ahí, dejándola mal. Pues no, tenemos que pensar. Una de las normas en ese decálogo que tenemos que respetar es que tenemos que pensar qué vamos a poner en ese entorno virtual. Claro. Lo Y mismo pensarlo que dos hacemos. veces antes Sí, de responder en caliente. Vamos a sí. revisarlo, vamos a ponerlo, pero vamos a revisarlo y vamos a... Lo mismo que lo hacemos pues en otros contextos, ¿vale? Que no decimos así las cosas a la ligera. Bueno, pues te vamos a dar una semana para que lo pienses. Bueno, ¿vale? vale. No lo digas venga, de... La semana que viene voy a hacer todo lo posible por venir, porque esto lo tengo que decir, si no, no me queda tranquila. Claro. Ya hasta el próximo programa, Claro. que va a ser unos meses, Por pues eso. no. Muchas gracias, Maite. A vosotros.